Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Broke My Heart se llama la canción. Caribou es el nuevo sencillo de este proyecto de música electrónica que estamos presentando para ustedes esta mañana en Real. Bienvenidos, mi nombre es Gonzalo Oliveros. Un gusto estar con ustedes a través de radio-real.com. Les vuelvo a decir, radio-real.com, método por el cual ustedes pueden conectarse a este proyecto de comunicación que me da mucho gusto el poder encabezar. Bueno, en realidad quien lo encabeza es el Gato Bonifacio. Entonces, no nos hagamos tontos. Quien es el mero mero es alguien más. Pero da mucho gusto el poder estar con ustedes. Y debiéramos, si me lo permiten, hacer un pequeño recorrido para ver quién nos está escuchando y en qué partes del mundo. Si también quieren comenzar a través de el Instagram. Buenos días, Antonino, que está diciendo en Instagram, para que luego no digan, pues también podemos hacerlo en otros lugares. Por alguna razón no quiere actualizar la página. Yo creo que se las voy a dejar a deber en esta ocasión, pero ya saben, ustedes pueden escucharnos a través de radio-real.com, lo pueden hacer a través de Radio Garden, a través de Claro Música, lo pueden hacer a través de los dispositivos de Alexa. Ahí pueden vernos y escucharnos como cada mañana a los cientos miles de personas que nos sintonizan. Ayer rompimos récord de audiencia y eso siempre da mucho gusto. Saludos hasta Guadalajara, Zapopan, a Guadalajara. Ahorita hablaremos de lo que está sucediendo en Jalisco electoralmente hablando. Mira, gracias a toda la gente que está en esta mañana. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlos a todos y me da mucho gusto que sigan en este concepto de comunicación en donde continúan las repercusiones de los resultados de la elección del pasado domingo. ¿Quién y por qué votó? Las explicaciones de por qué hubo carro completo, de que arrasara Claudia Sheinbaum y su equipo y por supuesto a Morena en las elecciones a la presidencia, en las elecciones por supuesto al Congreso, tanto a diputados como a senadores, y en una cantidad importante, 7 de 8 elecciones locales, incluyendo la Ciudad de México y Yucatán, en donde, como lo platicábamos el día de ayer, y lo pondremos más en contexto un poco más adelante, el PAN perdió una plaza que pareciera que era suya gracias a la administración de Mauricio Vila. De hecho, Vila se quedó también fuera del Senado. Vila se quedó como el perro de las dos tortas, pero vamos poco a poco, porque las reflexiones que comenzaron el día de ayer es ¿por qué votó la gente como votó? ¿Quién votó y por qué? El día de ayer, el diario El País trajo un ejercicio que vale la pena recuperar. Miren, ¿quién votó y por quién? La mayoría de hombres votaron, de hombres y mujeres votaron por Claudia Sheinbaum, pero los hombres votaron en una mayor cantidad que mujeres. Muy interesante el dato. Ahora, por rango de edad. El rango de edad que menos votó por Claudia Sheinbaum, y es por un escaso margen, son los nuevos votantes. Los famosos jóvenes que recibieron las palabras aleccionadoras de gente tan connotada como Enrique Krause, pues votaron, y de Eugenio Derbez, votaron por en menos cantidad, pero poquito, en comparación al siguiente rango de edad, que fue de 30 a 44, de 45 a 59 también hubo una cantidad menor. Y cuando digo menor no es tanto, seamos muy honestos. Estamos en rangos del 57 al 62% de la población que votó por Claudia Sheinbaum, en su mayoría. El mayor porcentaje de votación que tuvo Xóchitl Gálvez fue en los rangos de 45 y 60 más, en donde no pegaron los bailecitos y canciones de Álvarez Maínez. En ambos tuvo un 36% de votación. Luego, por nivel de estudios, y aquí el dato sí tiene cierta relevancia, porque de educación básica, el 66%, media superior, es decir, secundaria y preparatoria, el 57%, y la gente que tuvo estudios universitarios votó en su mayoría por Xóchitl Gálvez, seguido por Claudia Sheinbaum, pero tampoco por una diferencia muy amplia, tampoco. 44 Gálvez, 43 Claudia Sheinbaum, y por ingresos, que creo que esto es muy interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque incluyendo la gente que tiene mucho más dinero y que se supondría que no le gustaría el tipo de gobierno de la Cuarta Transformación, segundo piso, pues votó en su mayoría por Claudia Sheinbaum. Obviamente, el decil más bajo, que gana menos de 10,000 pesos al mes, votó en mayoría con 65%. Y el decil más alto,
de 50,000 para arriba, la mitad votó por Sheinbaum. La mitad votó por Sheinbaum. Pero hay, de hecho, muchos más datos. El día de hoy, el periódico El Financiero da a conocer parte de las encuestas de salida que hizo el domingo pasado. ¿Por qué votaron por ella? Un 96% del voto que fue para Claudia Sheinbaum para continuar con la transformación. La estrategia de comunicación fue totalmente adecuada para continuar con la transformación. Luego, donde gana Xóchitl Gálvez, y también de manera muy magra, es los que votaron por un cambio. Por sus ideas y propuestas, muy ligado a la primera, Claudia Sheinbaum. Por defender la democracia, 56% de los que votaron por Xóchitl Gálvez. Y aquí lo interesante es esto. Gálvez no logró, ni los partidos políticos que estaban alrededor, implantar dentro del votante la idea de qué estaba mal en la cuarta transformación. Tenía que haber un cambio porque no les gustaba el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y porque iban a venir a abolir la democracia. Pero en realidad no lograron hacer una rendición de cuentas adecuada de la forma en la cual ha sido benéfica o no las medidas de la administración actual. De ahí estos resultados. Y luego, ¿aprueban o no al presidente? 8 de cada 10 lo aprueban. Y obviamente esos votaron por Morena y sus aliados. Y de los que lo desaprueban, del universo de los que los desaprueban, 7 de cada 10 votaron por Xóchitl Gálvez. Posturas hacia la 4T a favor, el 87%. Pero lo más interesante de esto es el último dato. ¿Cuántos de los que estuvieron a favor reciben un apoyo social? 7 de cada 10. 7 de cada 10. Interesante, ¿no? Muy, muy interesante, de hecho. Muy, muy, muy interesante. Ahora, si bien el votante en grueso, que es la población, ya decantó y opinó a favor de la cuarta transformación, ayer fue la mano de los poderes fácticos, comenzando por el mercado. Los grandes inversionistas dicen no, nosotros no estamos de acuerdo con que haya mayoría calificada y que se pueda cambiar absolutamente todo. Y la bolsa tuvo la peor caída desde el 2020. Y de hecho, en peores niveles de la crisis del 2008. Los grandes inversionistas dijeron, momento, a mí no me está gustando esto. Que haya ganado Claudia Sheinbaum, sí, me parece muy bien. Al final de cuentas, era la decisión que ya había descontado el mercado desde muchos meses atrás, que sabían que no iba a suceder un milagro electoral a partir de la propuesta de Xóchitl Gálvez. Lo que no contaban era que el Congreso fuera tan cerrado para que tuvieran mayoría calificada y con ello pudieran hacer los cambios constitucionales que quisieran. Y no solo son los cambios constitucionales de la Corte, que ponen en riesgo una serie enorme de inversiones, o de el Instituto Nacional Electoral, que pone en riesgo otro tipo de cosas, sino también los cambios que podría haber en cuestiones tan fundamentales como la autonomía del Banco de México y por ende que las reservas internacionales estuvieran a la mano del gobierno para poder financiar lo que hoy está en deuda. Les quiero recordar que la deuda que tiene hoy en día el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es de 6 billones de pesos. 2 de ellos nada más en el presupuesto del 2024. Y así el dólar sigue cayendo. Andaba en 16 y ahora ya anda por 18. ¿Llegará a los 20? Difícilmente. Pero tampoco es una muestra de que los mercados estén tan contentos. Esta mañana, Rogelio Ramírez de la O, bueno, antes de ir con Rogelio Ramírez de la O, ¿qué hizo Claudia Sheinbaum? Tratar de calmar a los mercados con un mensaje de certidumbre que dio el día de ayer.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer las muestras de cariño y de felicitación que he recibido desde el día de ayer y en el transcurso del día de hoy. Quiero también platicarles que tuve la oportunidad de hablar telefónicamente el día de hoy con diversos mandatarios que han expresado su felicitación. Conversé con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con el presidente de España, Pedro Sánchez, así como presidentes de América Latina, Gustavo Petro, presidente de Colombia, Lula da Silva, presidente de Brasil, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Bernardo Arévalo de Guatemala, Rodrigo de Costa Rica, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, Luis Arce de Bolivia, con el primer ministro de Belice, John Briceño, así incluso con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Agradezco a todos ellos su comunicación y también a todos los que nos han felicitado a través de las redes sociales. Agradezco también a todas las cámaras y organismos empresariales que han manifestado su reconocimiento. Y agradezco también el reconocimiento de los distintos liderazgos de oposición. Quiero en particular agradecer al doctor Rogelio Ramírez de la O por aceptar continuar al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es un hombre con gran reconocimiento nacional e internacional, honesto, conocedor, profesional, es un gran servidor público que da certeza del buen manejo financiero y económico, como le ha dado al presidente Andrés Manuel López Obrador y que también tendrá nuestro gobierno. Quiero decirles a todos que vamos a actuar con diálogo, con armonía y con mucha responsabilidad. Ha sido un triunfo de la democracia para todas y todos los mexicanos y un triunfo de México. Vamos a seguir de cerca informando. Ahí está Claudia Sheinbaum, que instruyó o pidió, igual que el presidente López Obrador, que Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda actual y de la nueva administración, hablara con inversionistas. Pero hubo un problema. Hubo tal expectativa que se cayó la conferencia. Literal, se cayó la conferencia de esta mañana, de las 7 de la mañana, y entonces pidieron una conferencia más pequeña para poder controlar el acceso y que no hubiera ese problema de tráfico. Ya que lo lograron, Ramírez de la O dijo que iban a continuar con el ajuste dentro de las finanzas públicas, que iba a ser un gobierno austero, que iban a ver cómo hacían con Pemex. No aceptó ni una pregunta. Fue una presentación de 120 segundos, de 2 minutos. El dólar, esta mañana les presenté una gráfica que está en 17.85. Está disminuyendo la forma en la cual tuvo ese rebote de venir de los 16 hasta los 17 y casi 18, pero sigue en esos niveles. Que se tiene que estabilizar, por el bien de todos, diría el clásico, se tendría que estabilizar, pero lo que es un hecho es que por lo pronto ese poder fáctico que son los grandes capitales no están a gusto con la decisión del votante de darles todo el poder. Y no es necesariamente tampoco una muy buena noticia. Otro poder fáctico que el día de ayer demostró de nueva cuenta dónde manda es el narco. Asesinaron a Yolanda Sánchez, la alcaldesa de Cotija. Recordarán ustedes que a Yolanda Sánchez la habían secuestrado en Zapopan, saliendo de un centro comercial, creo que de Andares, y luego la liberaron. Esta mujer, Yolanda Sánchez, había hecho muy pocas declaraciones desde septiembre de 2023 que había sido secuestrada. Ayer la mataron. Más de 16 balazos. No más para que vayamos entendiendo en dónde se encuentra y bajo qué condiciones el poder del narcotráfico. En Chiapas mataron a Yonis Baños, candidato del PRI. Apenas saliendo de la jornada electoral, asesinaron a un candidato más. Podemos explicarnos muchas cosas de lo que sucedió con el votante y con la elección del domingo pasado. Lo que aún no tiene explicación es la forma en la cual continuamos en un país homicida, en donde de manera artera
en la completa impunidad, el narcotráfico, el crimen organizado puede hacer lo que se le pegue la gana en las calles y no hay gobierno en ninguna instancia, federal, estatal o local, que pueda pararlo. No existe. Podemos explicarnos, y creo que hay bastantes ya estudios y datos en las últimas horas, de la manera en la cual la mejora económica ayudó a tomar la decisión al votante. No solo el programa social, sino también el aumento al salario mínimo, con lo cual se creó un mayor consumo, con lo cual, por supuesto, las empresas tuvieron la posibilidad de tener mayor empleo, con lo cual las empresas también tuvieron la posibilidad de contratar más gente, pese a la inflación, que es uno de los lastres que seguimos cargando y que no tiene que ver necesariamente solo con las medidas del gobierno, sino que vienen después de las medidas en otras partes del mundo contra el COVID. Y esa es otra. La forma en la que la economía mexicana tiene una inyección particularmente interesante de remesas, que también, aunque pueda ser lavado de dinero, han ayudado a lubricar la economía. Al tener una economía pujante, ayuda a que el votante no vea otro tipo de problemas que hay en la infraestructura, como puede ser el desastre que es la inseguridad, que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, y entonces se transfieren esos problemas a los gobiernos del pasado, de salud, que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y se transfieren a los gobiernos del pasado, educación, que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y se traslada a los gobiernos del pasado. ¿Y cómo no hacerlo si también del otro lado tenemos enormes problemas en cuanto a los políticos que se presentan? Si de pronto Xóchitl Gálvez perdió la elección, pero en el Senado van a estar Marco Cortés y Alejandro Moreno, ¿cómo votar por ellos? A propósito, esta mañana ambos dijeron que no van a renunciar, que no cuenten con su renuncia porque no va a ser así. El presidente López Obrador aleccionó de nueva cuenta a los que apoyan a la oposición, diciendo que no entendieron lo que sucedía en el país por estar en su burbuja. Han sido desinformados. Los han hecho vivir en una burbuja. Por eso se sorprenden con los resultados electorales del domingo. Todavía no lo internalizan. Están como pasmados, sorprendidos. No esperaban eso. A ver, permíteme. No esperaban eso. ¿Por qué no lo esperaban? Sí. Porque creyeron todas las mentiras difundidas por los que se sentían dueños de México y que se dedicaban a saquear al país. Y esos oligarcas pues tienen sus mecanismos de control y de manipulación. Y muchos de buena fe se creyeron todo lo que les transmitieron de manera tendenciosa. Entonces, no les gusta, pero fue un desastre el modelo neoliberal. Y fíjense el papel de la manipulación. ¿Qué fue lo que trataron de sembrar en la mente de los mexicanos? Lo opuesto.
de que la tragedia de México, de que la crisis de México es la de ahora. No, la crisis de México se viene arrastrando desde hace décadas. Llevo haciendo este ejercicio 15 años y cada mañana tengo que dar parte de esa tragedia. Pero no se elimina lo que ha sucedido en estos 6 años. Hace ya varios platicaba yo aquí lo que iba a suceder aquí en este año y lo platicaba con Alberto Lujambio. Debe de estar por ahí parte de esa plática que tuve con él, y si no, se encuentra en redes sociales, en donde hablábamos de la enorme posibilidad que ganara Claudia Sheinbaum y que después de Sheinbaum viniera un nuevo cambio, que tal vez no suceda bajo las condiciones actuales con las reformas constitucionales que se avecinan. ¿Pero por qué? Son 3 razones y hay que recordarlas. La primera, el presidente López Obrador entendió perfectamente, como muchos de los gobernantes exitosos en el mundo, los que no han tenido éxito son los que han soltado la economía, como Alberto Fernández de Argentina. Pero hay otros que sí tienen una capacidad mucho más clara de cómo hay que controlar la economía y sobre todo la percepción de que esa economía está siendo muy funcional para las clases más desprotegidas. Poner el piso más parejo, en pocas palabras. Combatir la pobreza, aunque sea en percepción, pero combatirla. Y López Obrador lo logró. Los programas sociales, los programas asistenciales, como quieran verlo ustedes, tienen cierta efectividad que se va recordando momento a momento a partir de la llegada de los famosos servidores de la nación, que van casa a casa recordando quién y bajo qué condiciones está. El aumento al salario mínimo funcionó. Se ha caído el desempleo de una manera importante. También aumentó la inflación, tanto por estos factores como por factores exógenos. La inversión en grandes obras en lugares en donde nunca se había invertido, como el Tren Maya, Dos Bocas, el tren interísmico, que por supuesto se da en el sur. Inversión que se va a terminar en algún momento. Y que creó un foco que no había anteriormente, con sus asegúnes, como es el ecocidio que se vive en esos lugares y que no se va a parar, porque era más importante la economía que cualquier otra cosa, que la seguridad, que la salud, que la educación, que el equilibrio ecológico, y funcionó electoralmente hablando. No porque los mexicanos sean ignorantes o que sean flojos, no. Necesitaban de manera muy importante, de manera muy relevante, en una impronta importante, la manera en la cual ellos quedaran en una mejor posición hacia las clases que durante años no habían recibido ningún tipo de atención para tratar de arreglar los estropicios que venían de los 70 y los 80, que eso también no debiéramos de olvidarlo. ¿De dónde surgen las políticas neoliberales en México? Del momento en donde la economía sufrió un enorme descalabro porque íbamos a administrar la abundancia y tenía que haber empresas paraestatales, y de hecho el Seguro Social tenía tanto dinero que podría comprar equipos de fútbol, teatros, estadios, lo que ustedes quieran. Lo que dice el presidente tiene razón en parte, pero se le olvida también la otra parte de la ecuación. Cierto, la economía de grandes sectores de la población mexicana, si no es que de la mayoría, puede estar mejor, pero está con alfileres gracias a la deuda. Y del otro lado, tenemos un grave problema de seguridad, gravísimo problema de seguridad, el cual hoy en día no tiene solución, no tenía solución dentro de la propuesta de campaña de Claudia Sheinbaum, pero tampoco la tenía del lado de Xóchitl Gálvez, y mucho menos del lado de Álvarez Maínez. Sus soluciones eran muy apegadas a lo que había pasado o habían propuesto en el pasado y que había sido un fracaso. Así que la verdad no se encuentra ni en el extremo izquierdo ni en el extremo derecho de la discusión, sin poner ideología, sino para poderlo estabilizar metafóricamente hablando en un plano. No se encuentra nada más en la propuesta
de por qué votó la gente por Morena, que digan que es por flojos mantenidos, etcétera, etcétera, o por el fraude, que no puede haber un fraude de más del 30%. No puede haberlo. 2-1, nada más para entenderlo. Ni del otro lado, porque sí, también hay graves problemas de omisión dentro de la discusión pública. Mucho de ello a partir de la propaganda. Y si no queremos verlo, estamos mintiéndole también a la población, que merece eso, que merece que discutamos lo bueno y lo malo. No como medios de comunicación, como si fuéramos partido político. No lo somos. Por supuesto que no. Nosotros somos un medio de difusión, sino para ayudar, al final del día, a la manera en la cual se tomen mejores decisiones y se corrijan los errores. Porque si no se corrigen los errores, pues terminan propuestas que pueden ser atractivas corrompiéndose. El domingo, mientras estábamos esperando los resultados, Jorge Emilio González estaba en los pasillos del Hilton, en el centro histórico de la Ciudad de México. Escuchen sus palabras, por favor, porque hubo alguien que de manera muy puntual lo siguió y lo tomó. Escúchenlo. No salió muy vergas, cabrón, la neta. Soy una verga, cabrón, no mames. No mames, cabrón. Bueno, a ver, el otro. No, ya lo sé. Luego, bien. Sí. Soy una verga y al PT me lo voy a chingar más todavía. No estaba mintiendo. El Partido Verde, que es uno de los partidos más corruptos de la historia de México, más corrupto de la historia de México, y quien diga otra cosa está mintiendo. Es la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados. De ese nivel estamos hablando. Como una buena idea, una buena intención, termina por ser corrompida. Eso sucede dentro de la coalición de la Cuarta Transformación, en donde yo no sé si se le puede considerar como irregularidad, pero hace mucho tiempo que no se veían casillas zapato. Se encontraron algunas de ellas dentro de la revisión. En Durango, en Tamazula, este territorio peleado por los Chapitos y el Mayo Zambada. Todos con Morena. Todos. Ni un voto a la oposición. Ni uno. No más para que se den una pequeña idea de en dónde estamos parados hoy en día. Claro que este tipo de irregularidades quiere hablar de ellas con la población o con el INE. Xóchitl Gálvez, que ayer pues lanzó un tuit dando gracias a los mexicanos, que fue una candidata electa por ciudadanos y hombres y mujeres de bien, pero pues en un inicio y durante gran parte de la campaña siempre fue también una candidata de partidos políticos, cuando lo que debió haber sido el discurso es los partidos por detrás, los ciudadanos por delante. Que hay mucho desconcierto, que reconoció su derrota por demócrata y que cree en las instituciones. No había forma de decir que no había perdido. Que confía en el conteo rápido, que los resultados causan sorpresa y que deben de analizar lo que sucedió, que era una competencia desigual. Claro que era una competencia desigual, pero pues al final del día, si no quieres ver fantasmas, no salgas de noche. Todo mundo sabía que podía suceder algo así. Nos dimos cuenta del crimen organizado se hizo presente amenazando y asesinando decenas de aspirantes y candidatos, pero no fue parte fundamental de la campaña. La campaña, y así estaban los mensajes, primordialmente hablaba de los programas sociales y ahí iba a ganar Morena. Y dice que presentarán impugnaciones que prueban eso y que lo harán porque no pueden permitir que tengan otra elección igual, que deben defender la democracia. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Si al final del día, para estos momentos que estamos hablando, ustedes y nosotros, la mayoría la tienen. Les faltan 5 senadores para la mayoría calificada. Yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde van a sacar esos 5 senadores?
Hay de dos, del PRI o de Movimiento Ciudadano. Y miren que el Movimiento Ciudadano la tienen muy complicada. Al momento que estamos hablando, la distancia entre el candidato de Morena y Luis Donaldo Colosio en Nuevo León es nada, son 2,000 votos. Van a tenerse que ir a judicializar. Pero si la pierde, Colosio le quita el escaño a Dante Delgado. Y quedan con 5 senadores. ¿Cuántos de esos 5 senadores se van a trasladar a apoyar las propuestas de Morena? O del PRI, que también tiene una cantidad similar de senadores. O del PRD, que solo tiene 2. Hablando del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo lanzó este video. Amigas y amigos, el próximo miércoles inician los cómputos en los 300 distritos de todo el país. En esos cómputos se van a cotejar las actas que se levantaron en cada una de todas las casillas, de las 170 y tantos mil casillas en el país, con los resultados del PREP. Y donde estos no coincidan, se van a poder hacer las acciones legales y jurídicas para verificar que los votos sean exactamente los que se llegaron al proceso electoral. Les pido por favor, porque hemos recibido muchas solicitudes, de que tengan todos ustedes sus actas, las sábanas que levantaron afuera de las casillas, y acudan con los representantes de los partidos políticos de nuestra coalición a cada uno de los 300 distritos. ¿Dónde? Donde tú votaste, en tu distrito federal, donde tienes esa acta o donde tengas esa sábana, que así le llamamos, para cotejar. Tenemos dudas de que lo que está reflejado en el PREP corresponda a lo que pasó en las casillas y lo que se reflejó en estas sábanas. No hay mejor. Miren, es muy complicado el poderle creer a la oposición cualquier cosa que diga si en este tipo de situaciones dice que no. O sea, no se puede ser demócrata cuando ganas y no serlo cuando pierdes. Porque entonces no se te puede creer en ningún momento. Una situación similar está viviéndose en Jalisco, pero ahí hay otros aspectos. Claudio Delgadillo, como lo platicábamos el día de ayer, salió y ha estado insistiendo en que se abran los paquetes y que haya un conteo voto por voto, casilla por casilla para la elección a gobernador. Respeto la voluntad popular, exigimos que se declare virtual ganador a alguno o alguna y se dé un resultado hasta que se tenga el resultado completo del PREP. A la ciudadanía le queremos decir que estén tranquilos. Vamos a defender la voluntad que ellos manifestaron el día de ayer en cada una de las urnas. Y lo vamos a hacer valer hasta el último momento. Acudiré, su servidora, a las instancias jurídicas correspondientes para hacer la voluntad de todo nuestro estado de Jalisco, que salió y emitió los votos el día de ayer. Les pido a todos los compañeros que aún están, porque todavía tenemos, quién está cuidando las urnas, aunque tenemos ya muy claro y tenemos la copia de que ellos han entregado a su servidora de este proceso en cada una de las casillas, que ellos sigan firmes en la encomienda que garantice que se respete la voluntad del pueblo. Es ilegal, es muy ilegal lo que hizo el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. A mí me gustaría saber cuál es el fin de declarar con 347 casillas el muestreo, donde ni siquiera completó las 500, diciendo que su amigo Pablo Lemus es el virtual gobernador. La verdad es que me dan mucha... Bueno, vamos por partes. Uno, no son amigos. La segunda, fue a partir de los datos del conteo rápido del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que también fueron validados por el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué es lo que alega Claudia Delgadillo? Que en el conteo final, la distancia entre el primer y segundo lugar, es decir, la distancia entre Claudio Delgadillo y Pablo Lemus, es menor a la cantidad de votos anulados que ha habido en la elección.
Y que entonces, que son como más o menos 200,000 votos, y Pablo anda como más allá del millón y ella anda por los 900,000. Y entonces ella sospecha que entre los votos anulados hay votos a favor de ella y de su alianza. Lemus dice que tiene otros datos. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles. Tras de mí están todas las actas estatales de la elección de este pasado domingo 2 de junio, en la cual obtuvimos el triunfo a la gubernatura del estado de Jalisco. Nuestro equipo interno de trabajo ha terminado ya el cómputo total y esto coincide con el conteo rápido efectuado y presentado por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que nos da un triunfo de alrededor de 9 puntos porcentuales en la gubernatura del estado de Jalisco. Permítanme explicarles qué es lo que está sucediendo con el programa de resultados electorales preliminares, el PREP. Miren, por ejemplo, estos son algunos distritos, uno en Guadalajara, otro en el municipio de Zapopan, otro más en el municipio de Zapopan. Aquí, por ejemplo, en el distrito 10, nosotros triplicamos la votación de Morena. Pero miren qué es lo que está pasando con el PREP. Son alrededor de las 6 de la tarde de este lunes y solamente el PREP lleva el 22% de las actas computadas. Es decir, en la medida en que siga dándose la captura y actualización de estas actas, nuestra victoria va a ser contundente. Ya el día de hoy, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ha salido en la mañanera a reconocer nuestro triunfo y es una gran noticia para la democracia de nuestro país. Y por eso le estamos pidiendo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el que el PREP pueda concluir el cómputo del 100% de las actas, que por supuesto nos dará una victoria holgada al gobierno de Jalisco. ¡Ánimo, que ya ganamos! Ahí Pablo Lemus, ¿en qué se basa también Claudia Delgadillo en asegurar que los números le favorecen? En la enorme cantidad de legisladores locales que va a tener la alianza de Morena, PT, Hagamos, Futuro. Bueno, van a tener un montón. Lo que no van a tener es registro, Hagamos y Futuro. Lo van a perder. Van a tener diputados, pero no van a tener registro, nomás para que vayamos entendiendo por dónde anda la cosa. Otra elección que anda muy disputada es la de la alcaldía de Guadalajara. Verónica Delgadillo salió ayer en la noche ya con las actas contabilizadas, computadas, a declararse ganadora. ¿Qué hubo? Oigan, les tengo una muy buena noticia. Y es que Guadalajara va a tener a su primera presidenta municipal electa en casi 500 años de historia. Es que quiero que sepan que con el 100% de las actas computadas por la autoridad electoral, que además coinciden con el 100% de nuestras actas, ganamos Guadalajara con más de 25,000 votos, lo que representa más de 3 puntos de ventaja. Me siento sumamente agradecida con todas y todos ustedes. También quiero reconocer el trabajo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco por todo su trabajo para llevar a cabo este ejercicio democrático. También quiero agradecer a las tapatías y tapatíos que salieron el domingo a ejercer su voto y que nos eligieron como la opción para gobernar la ciudad. Quiero agradecer también a todas las tapatías y tapatíos que se levantaron muy tempranito este domingo 2 de junio para formar parte del proceso cuidando una casilla y que incluso pasaron hasta esta madrugada contando votos y llenando actas. También quiero reconocer especialmente a la gran familia de Movimiento Ciudadano de Guadalajara por todo su trabajo, por toda su entrega, porque este es nuestro triunfo. Muchísimas gracias por confiar en este proyecto. Y finalmente, gracias a ti por acompañarme durante todo este proceso. Estamos listas y listos para cuidar juntos de Guadalajara. Gracias, les mando un abrazo muy cariñoso y muy pronto vamos a estar celebrando. Ahí está Verónica Delgadillo. ¿De dónde quiere sacar votos en este caso? Pues la parte específica de José María Martínez, de Chema Martínez, del Distrito 8. Dicen que pueden abrir paquetes del Distrito 8 y recontarlos y con eso ganaría. Y ustedes dirán, pero si el 8 es totalmente antimorena. Sí, pero
A ver, la gran trampa que hay en Guadalajara, que el chapulineo estuvo tremendo y sí hay un traspaso de votos del PAN a Movimiento Ciudadano y del PAN a Morena en el caso de José María Martínez, porque gran parte de la sociedad conservadora sigue a José María Martínez y votaron por él, como votaron por el señor Ramírez Acuña, y por eso será senador, como será senador Carlos Lomelí en esta avalancha de votos que hubo por Morena en la parte de los distintos municipios que no están en el área metropolitana de Guadalajara. En Zapopan, Juan José Frangé dice: gané. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy feliz, muy contentos de verdad de ver hoy, el día de hoy nos dan nuestras encuestas 10 puntos arriba y sobre todo agradecerle a las y los zapopanos la participación. Esta fue una fiesta democrática donde todos participaron, los jóvenes, tanto que insistíamos con los jóvenes, fueron a las urnas. También otro de los aspectos más importantes, no hay violencia en estas elecciones, Jalisco no se merecía eso, Zapopan no se lo merecía, y una felicitación a Pablo, porque Pablo es el fundador de la ciudad de las niñas y los niños, y esto es darle más continuidad a esto tan importante que son nuestras niñas y nuestros niños. Seguiremos trabajando por ellos. Felicitar a Verónica Delgadillo, también felicitar a Quirino, que también ya tienen el triunfo en sus manos, y vamos a trabajar en equipo todos por Jalisco. ¡Ánimo, Zapopan! Como les decía, pues hay una parte dentro de esta discusión en donde Futuro y la Alianza dicen que les robaron un montón de votos, pero lo dicen de forma tramposa. De hecho, la presidenta del Instituto Electoral tuvo que corregirlos, y sí es un poco de pena. Gracias a usted, señor representante del Partido Político Futuro. Se lo explico a usted y a la opinión pública de manera inmediata. Todas y todos sabemos que es materialmente imposible que un acta y una casilla reporte 230,000 votos. Es decir, no ha habido, digamos, un rasuramiento, como dice usted, o un recorte de los votos. Esto fue un error de captura. ¿Y por qué podemos constatar un error de captura? Pues porque el sistema nos ofrece el acta de escrutinio y cómputo de la casilla. Y justamente derivado de verificar de manera inmediata, porque fue una situación que se resolvió de manera inmediata, que el dato capturado no concuerdaba con el acta digitalizada, que es la verdad documental de la voluntad ciudadana expresada en cada casilla, es que se hizo la corrección. Son errores humanos, son errores pues también previsibles que pueden ocurrir y que se corrigen de esta manera, pero creo que es incorrecto, por no decir desmedido, decir que se le quitaron 230,000 votos que ustedes saben que nunca pudieron haber tenido, porque eso es imposible que haya sucedido en una sola casilla. Eso se corrige. O sea, en pocas palabras, Futuro estaba diciendo que le habían quitado 230,000 votos. Pero 230,000 votos de una casilla, una. Yo le soy muy honesto, porque entre las cosas que yo no estaré de acuerdo con Fernanda Dudet es que ella dice que vienen grandes perfiles al Congreso de Jalisco. Y yo lo que veo de los perfiles que ella nombra es que son una bola de impresentables, que llegaron a partir de la estridencia, pero no de la ayuda comunitaria real, de la forma en la cual se tendrían que estar preocupando por los ciudadanos. Una y otra vez lo que han hecho es jugar con esa preocupación para alcanzar un hueso. Lo he visto y he sido testigo de forma enfática y real durante los últimos años. ¿Cómo confiar en ello? Pero por el otro lado, ¿cómo confiar en los que están si no han legislado en cosas realmente delicadas? Conversaciones. La ley vicaria. Le doy las gracias a la gente de Facebook. Aquí lo paramos. Váyanse a Instagram, por favor. Gracias, buenos días. Pero les decía, hace unos años platicaba con Liz Eli sobre la ley vicaria. No ha pasado la ley en el Congreso de Jalisco. Y mujeres que están pidiendo que se haga esta ley y que se apruebe, llevan, ¿cuánto, Liz? ¿119 horas de huelga de hambre? Así es, Gonzalo. Llevamos 119 horas sin comer nada. Nos instalamos desde el día jueves y pues aquí seguimos. Lamentablemente es que ni siquiera hay respuesta de las autoridades, de nadie del Congreso. Nadie del Congreso se ha acercado a ustedes para ver efectivamente eso, ofrecerles que en cuanto se reinstale el Congreso, que será pues no necesariamente muy pronto, pero sí tiene que reinstalarse, o del Congreso pasado y el Congreso entrante, ¿nadie se ha acercado? Pues se supone que
tienen que estar trabajando, que se puede citar a una sesión extraordinaria como lo han hecho en múltiples veces, ¿no? Y más cuando es el tema de presupuesto. El mismo jueves que nos instalamos, vino la diputada Claudia Murguía, a ella le dijimos que nos invitó a retirarnos, a decirnos que esta ley va a pasar, que no va a que va a pasar de manera como lo dijo la Suprema Corte, como el fallo de hombres, de agresores hombres hacia mujeres. Es una violencia que es de género, que el fallo de la Suprema Corte fue muy claro, y ella dijo que pues por ahí, que sí tiene que ir en ese sentido la ley, pero que no nos arriesgáramos, que nos quedáramos aquí, que esperábamos en nuestra casa, pero tenemos esperando 2 años. Le pedimos condiciones dignas para pasar esta huelga y bueno, nos pusieron un toldo, y días después se une con nosotros también el colectivo Madre Yo Sí Que Creo, que estaban ellas también empezando su huelga de hambre en el Centro de Justicia para las Mujeres, y aquí estamos ahorita en este momento, cerramos la calle, estamos haciendo cacerolazos, porque llevamos 119 horas sin alimento y no hay ninguna, ni siquiera se asoma por ahí una que estén citados para ver cuándo va a funcionar. Veo que hay, a ver, perdón que lo diga así, pero hay entusiasmo, pero es el entusiasmo por la indignación de que no avanza algo así. Por eso se escuchan estas madres de familia que están contigo con este ímpetu de que se les escuche. Así es, Gonzalo, llevamos en estos 2 años que este Congreso se ha negado a legislar, pues ha dejado en estado de indefensión a miles de madres en este estado que han perdido infancias. Yo de primera mano conozco muchas infancias que cumplieron 18 años, entre esas mi hijo, y pues los perdimos legalmente porque un Congreso no se dignó a legislar, ¿no? A diferencia que en otros estados han habido pues resultados muy buenos ya con la ley. A ver, me dice, se acercó Claudia Murguía y les dijo, sí lo vamos a legislar, pero váyanse a su casa. Pero si este Congreso no quiere hacerlo, ¿se te ha acercado alguno de los nuevos legisladores de la mayoría que tiene Morena o la de Movimiento Ciudadano, los del PAN, a ver qué se puede hacer ya que entren en un par de meses? Pues sí, se ha acercado Morena, Hagamos, y bueno, por supuesto que el PAN, ¿no? Que es Claudia. Movimiento Ciudadano al parecer están muy molestos porque creen que es un golpeteo político, que no se dieron cuenta que ellos son mayoría, que no se han dado cuenta que estamos enojadas. O sea, quienes están enojadas somos nosotras. Llevamos 2 años donde se nos ha dejado en total estado de indefensión. Las enojadas somos nosotros. Entonces creemos que pues nos están castigando, ¿no? No, pues es que, a ver, esa historia de golpeteo político no es una ley que ha pasado en diversos estados del país porque se trata de defender no solo a mujeres, sino hombres que pueden sufrir este tipo de violencia y que, sí, desgraciadamente, las que más sufren son ustedes. Sí, Gonzalo, pero no, justamente es el tema. Esta es una ley que está para proteger a mujeres y a hombres hijos, ¿no? Pero ya llegamos a la Suprema Corte, en algún momento se declaró que podía ser inconstitucional, se emitieron acciones de inconstitucionalidad y la Suprema Corte sacó su fallo, que esta es una ley que es únicamente para proteger a madres e infancias y responde a miles de tratados a los tratados internacionales que ha firmado México para erradicar la violencia sobre las mujeres, ¿no? Entonces, por la característica de esta violencia, por la cantidad de casos que están creciendo, por el ejercicio de poder, que aquí lo estamos viendo, creemos y estamos casi seguras que como en nuestros propios procesos legales, las autoridades competentes en nuestros procesos se han dejado corromper por grandes empresarios y gente con mucho poder en este estado, pues hoy estamos viendo que también llegaron a las puertas del Congreso, ¿no? Entonces, esta sí es una ley que castiga a agresores, no son a buenos papás, no es una entrega directa o pase directo entregar custodias a las madres, únicamente se protege a las madres y a las infancias de agresores. La Suprema Corte da su fallo de que es una ley constitucional, que no se deja en estado de indefensión a los hombres o a los niños que podían sufrir alguna obstrucción de vínculo con su papá, porque la violencia vicaria no es únicamente la sustracción y por eso es que mucha gente todavía no lo logra entender, ¿no? Es un cúmulo de violencias que hemos vivido las mujeres y termina con el tema de irse sobre los niños y niñas cuando nosotros logramos salirnos de este círculo de violencia. Entonces, el fallo ya fue un fallo de la Suprema Corte, hubo 2 acciones de inconstitucionalidad y las 2 vienen en el mismo sentido. Sí, recuerdo muy bien tu caso y tus 2 hijos. Y rápidamente, ¿cómo va eso, Liz? Es lamentable que todavía, poquito antes de ponerme en esta huelga de hambre,
tres jueces que se excusaron de mis procesos porque se tiene que restituir a nivel federal. El chiquito, ya el grande, pues cumple 18 años y va a ser difícil en estos momentos poder hacer algún cambio por él. Pero pues mis hijos 4 años sin estudiar, andan en las calles, el chiquito tiene amigos de 30 y tantos, 40 y tantos años, donde siempre se ve alcohol y drogas a su alrededor, y pues no se puede, o sea, no vamos a seguir perdiendo nuestras infancias, porque un Congreso indolente que está respondiendo sí o sí a intereses políticos y económicos, no nos queda ya la menor duda. A ver, llevan 119 horas en huelga de hambre afuera del Congreso de Jalisco. ¿Hasta cuándo se van a quedar ahí, Liz? A sesionar. Lamentablemente también se nos dijo que no se citaba, que aunque tuviera la diputada Claudia Murguía, tuviera la competencia de citar a una sesión extraordinaria, pues lamentablemente ella no me podía asegurar que los diputados se presentaran. Pero bueno, finalmente ese es el problema de los diputados y que den la cara, ¿no? O sea, que sean expuestos si quieren o no quieren hacer su trabajo. Creo que era necesario desde el viernes pasado, el mismo jueves, haber citado una sesión extraordinaria. Este Congreso nos debe mucho, Gonzalo, mucho. Hemos perdido muchas infancias en este proceso. Los daños son irreversibles en cientos de nuestras infancias y por supuesto con nosotros. Voy a seguir muy de cerca qué es lo que está pasando allá afuera del Congreso de Jalisco en los próximos días. Ojalá no te tenga que volver a contactar porque estás allá afuera, sino que efectivamente ya hay una cercanía por parte de los legisladores, pero si tengo que, vuelvo a regresar contigo en un par de días, Liz. Te lo agradecería mucho, Gonzalo, porque sí no nos pueden dejar aquí. Muchas gracias, porque si esto no responde, no, ya les mandamos otra invitación a que sesionen, y si esto no hay resultados, bueno, vamos a invitar a todas las mujeres que han vivido la violencia en este estado a que nos ayuden, a que vengan aquí, a que se planten en nuestro campamento y a explicarles a estos diputados lo que es vivir violencia, a decirles a las puertas del Congreso lo que estamos viviendo, porque pues es un Congreso deshumanizado. Cuando escucho que es un Congreso deshumanizado, sí pienso que, pues, luego por eso no entienden los políticos. Nomás para terminar, Liz, ¿qué candidatos ganadores a ser diputados locales de Morena ya se acercaron contigo? En la mañana y ayer muy tarde ya se acercó Chuy Barrera. Vinieron también los candidatos de Morena, Claudia, soy muy mala para los nombres, perdón, pero ayer estuve platicando un buen rato con Chuy, estuvimos también con Nachi, creo que se llama, creo que es de Hagamos, no, soy muy mala para eso, pero lo que sí que puedo decir es que Movimiento Ciudadano no hay manera de quiera darme la cara. Liz, te agradezco enormemente esta comunicación. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Sí, se escuchaba efectivamente la protesta, pero de eso se trata, que escuchemos efectivamente la desesperación de estas madres que han sufrido desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, violencia vicaria, sustraídos sus hijos sin posibilidad de verlos, enterándose de que pueden estar no en las mejores condiciones a partir de terceras personas y que esto no se pueda legislar, como también el botín político que tendríamos que ver que se puede jugar. Ojalá y estos legisladores pues trabajen como tienen que trabajar para ayudar a estas mujeres que llevan 119 horas en huelga de hambre. Reporte de tráfico. Voy a ir con Marco Vinicio esta mañana y en un momento voy a ir con Península, que también debe de estar llegando en un momento aquí a Real. Lamento quien no lo escuchaba porque casi no se oía, pero espero que ahí está en el podcast y lo pueden poner un poco más de atención, porque yo sí entendía muy bien lo que me estaba diciendo, la forma en la cual tendría que haber un periodo extraordinario, como se ha hecho con los presupuestos, que vayan los legisladores locales y que hagan su labor, que legislen en algo que tal vez para ellos no tenga la urgencia que tiene para una madre de familia. O sea, lo que tendríamos que estar entendiendo todos, Marco, es que para una madre de familia que no ha visto a sus hijos en años, que no ha visto a sus hijos desde hace bastante tiempo, es igual de apremiante el poder legislar algo así como puede ser un presupuesto, como se hace cada año en donde se mandan llamar una y otra vez. Entonces, pues ojalá y hagan caso y ojalá veamos una situación distinta, si no en esta legislatura, en la que sigue. Ya dio nombres de algunos diputados locales, pues ojalá y estos diputados locales fueran menos estridentes y más efectivos. Vamos a ver si se logra, Marco.
Sí, efectivamente es un tema que todavía se deuda mucho a la sociedad jalisciense, porque lo cierto, Gonzalo, digo, yo que soy abogado y que tengo que ver con muchos temas también de litigio familiares, el tema de la violencia vicaria es un tema que está a flor de piel, que lo sufren muchísima gente, por supuesto los niños, que a final de cuentas son el derecho de la niñez es un derecho superior en todas las instancias, y entonces sí debe haber algo que lo legisle para poder también tomarse las cartas legales en el asunto y las medidas cautelares y providencias suficientes. Bueno, ¿cómo se está viviendo si es que hay el conflicto postelectoral en Jalisco? Sí hay dimes y diretes, pero ¿la sociedad le importa? Fíjate, Gonzalo, que creo que no, creo que la sociedad ya sí están preguntando como un sector qué va a pasar con estas impugnaciones, con estos porcentajes, sobre todo el tema de Guadalajara que estaba un poco más apretado, pero lo cierto, Gonzalo, es que creo que la sociedad ya, digamos, votó, siento que en general dicen, ya cumplimos con nuestra parte, pues hay que darle a lo que sigue, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues se tiene que comer, tenemos que corretear la chuleta. Tienes toda la razón, así que corretemos la chuleta con tu reporte, Marco, por favor. Claro que sí, Gonzalo, comentarles cómo se encuentra la área metropolitana en estos momentos. En Camino al Vado y Periférico Nuevo, un percance entre particulares. También una pipa se subió a la cola de Caimán, allí en la Glorieta Nueva, que están realizando o haciéndose en Juan Gil Preciado y Carretera Colotlán. Esto para quienes van de Tezistán hacia Zapopan Centro. Además, recordarles a todos de los cierres que hay en Esteban a la Torre y Gaza, así como en la avenida Fidel Velázquez de Sierra Leona hasta Iztaccíhuatl. Una fuga de agua en Calzada Independencia y bajo el túnel de Hidalgo, bastante considerable, tomando en consideración en sentido hacia el norte de la ciudad, un choque entre dos vehículos particulares en la avenida Patria, esto hacia avenida Américas, y otro más en Jesús Michel González y Camino al Rastro. Semáforos que no funcionan esta mañana, Calzada Independencia en su cruce con Sierra Madre, más sincronizado de avenida Chapultepec de vidrios hasta avenida La Paz, tampoco está funcionando el semáforo de Calzada Independencia y Periférico Norte, ni el de calle Arcos y Morelos, ni el de avenida Hidalgo y Lucio Blanco, y Periférico tampoco está, y Frailes tampoco está funcionando. Vialidades complicadas de circulación, aparte de las que ya comenté, avenida Cruz del Sur en su cruce con López de Legazpi, avenida Revolución y avenida Río Nilo, avenida Circunvalación de Normalistas hasta Federalismo, avenida Servidor Público en su cruce con Santa Margarita, y Periférico de Vallarta hasta Mariano Otero también presenta mucha carga vehicular, lo que esta mañana en el reporte vial de Radio Real. Gonzalo, a todos. Dice el presidente López Obrador que se va a reunir con Claudia Sheinbaum hasta que el Tribunal Electoral le dé la constancia de mayoría, es decir, no va a ser esta semana, se va a tardar un poquito, pero ya ves que ahora sí quiere irse de gira turística con ella. Sí, efectivamente, Gonzalo, no, y aparte, ahora sí muy respetuosos de repente. A ver, Marco, voy a preguntarte varias cosas, pero en una de esas no las vas a saber, pero te voy a pedir ciertos paralelismos. Cuando te digo el Patio Atenas 9, ¿sabes a lo que me estoy refiriendo? No, Gonzalo. Mira, en la Ciudad de México durante mucho tiempo, antes de que existieran el Auditorio Nacional tal y como lo conocemos, o el Palacio de los Deportes, o otros sitios, había centros de espectáculos. En esos centros de espectáculos era donde se presentaban los cantantes que salían en Siempre en Domingo, Juan Gabriel, José José, Emanuel, Lupita D'Alessio, Yuri, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los más, y luego hasta Thalía y Lucero y Timbiriche, uno de los más reconocidos, había uno aquí muy cerca de donde vivo, que era el Centro de Espectáculos Premier. Primero se llamó Metrópolis y luego se llamó Premier, y eso más o menos sí te debes de acordar. Sí, por supuesto. No, ya me acordé, con el nombre completo no, pero ya con el nombre del patio, por supuesto que sí, Gonzalo, y muchos anuncios también al respecto, Digo, sobre todo los que vivíamos en la provincia y que conocíamos los anuncios de la gran capital, ¿no? El patio venía ya arrastrando desde hace mucho tiempo. Competía en un inicio contra otro centro de espectáculos llamado el Quid, que el dueño era el señor telenovela Ernesto Alonso, que reinvertía la lana, bueno, es un decir, de lo que ganaba las novelas en ese tiempo, centro de espectáculos. Y el patio era de la familia Aguirre, es decir, de los dueños de Radio Centro. Entonces, pues tú llegabas y entonces eras una disquera y te decían, mira, viene al patio, tu artista, y las tocamos tantas veces y decimos que es un éxito en todos lados. Cosas que se siguen utilizando, guiño guiño, en la radio hoy en día en todas partes. Bueno, pues el patio ayer se derrumbó, como la canción de Manuel, todo se derrumbó, pero ya llevaba muchos años cerrado, no pudo con la competencia, se cerró desde 1994, el lugar estaba ya muy, muy deteriorado, pero ayer lo que quedaba del patio, literal, se cayó totalmente. Ahí, cuando digo Atenas 9, es que se encontraba en la calle de Atenas número 9, en la Ciudad de México, en la parte de atrás, para que más o menos sepan todos, de donde se encuentra el Crown Plaza, por donde estaba la glorieta de lo que era Colón y que ahora va a ser de las mujeres y las niñas, pues ahí se encontraba el patio y ya, hoy son ruinas, Marco.
Sí, efectivamente, un fenómeno que muchas veces pasa cuando los viviendas o los inmuebles quedan abandonados, que se van, digamos, el mal estado de las mismas, que puede provocar inclusive estos riesgos, ¿no, Gonzalo? Ya sea por la humedad o por la falta de mantenimiento. Creo que afortunadamente no hubo más que personas asustadas, ¿no? Ninguna lesionada. Pues bueno, gracias Marco, te agradezco mucho. Al contrario, Gonzalo, gracias a ti, que todo siga bien por allá, cuídense todos, si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos mañana. Muy buen día. Así sea, ahí veremos a Marco Vinicio el día de mañana aquí con nosotros en esta estación de radio llamada Real. Conversaciones. Bueno, vamos a cambiar un poco, vamos a darle un giro a la información del día de hoy, porque tengo esta mañana aquí en Real el gusto de poder platicar con Península, esta banda que está a punto de presentarse en la Ciudad de México este fin de semana. Bueno, no les voy a decir en dónde, pero se va a presentar aquí. ¿Cómo les va? Me da gusto saludarlos. Oigan, por alguna razón su micrófono está como medio cortado. ¿Podemos revisarlo? Claro. A ver, escucha ahí. Ahí creo que están un poco mejor. ¿Cómo les va? Bien, Gonzalo, gracias por recibirnos en tu espacio. Qué gusto verte de vuelta. Igualmente, que desde que nos vimos la última vez, ¿cómo han estado? Bien. Bien, bien, hemos hecho un montón de cosas. Afortunadamente hemos salido a tocar, hemos hecho canciones nuevas. La verdad es que pasándola muy bien, pues creando. ¿Es fácil crear en estos tiempos tan agitados a nivel mundial? Pues sí, yo creo que sí, porque pues eso nos mueve a dar un punto de vista sobre lo que podemos sentir, tal cual por la situación global que está muy alterado todo. Entonces, pues sí, es una manera de hacer catarsis para poder que siga girando la mente y el espíritu, porque sí está difícil la oleada una tras otra. A ver, vamos a hablar, si quieren, a ver, de cómo hacer catarsis. ¿Cómo lo hicieron con Propaganda? Esta canción creo que es una manera de imaginar cómo será la persona que está creando la propaganda, que está creando este mundo como que parece perfecto, pero cuando ya investigas hay como sombras atrás. Sombras que después nadie recuerda. Y ese es el tema tal cual. Come, erase your mind. Olvídate, todo está acá y ese tipo de existir, ¿no? Y habla mucho... Es que además, perdón que los interrumpa, pero pienso un poco que es algo que vivimos todos los mexicanos, de hecho, en el último periodo electoral, tan invadidos, tan atacados y tan manipulados por la propaganda. La verdad, sí. La verdad es que eso es obsceno, es una contaminación ridícula. El show se pone más intenso, no hay regulación en ese sentido y nada, o sea, es ridículo. Y aparte más con las redes sociales, que yo creo que años antes no había tanto, y ya cada quien tiene su celular y todos los días llega propaganda, llega información, y sí, es como estamos rodeados. Adiós. ¿Cómo combatir la propaganda desde el arte? Yo creo que hay que saber dónde estamos parados, o sea, sí hay que conocernos bien. Yo creo que esa es la manera en que se puede alcanzar algo dentro de uno que tal vez pueda dar una perspectiva genuina y pues sí, es algo complicado, es como tu trabajo, informar es complicado, ¿no? Y tratar de ser imparcial es complicado. Entonces yo creo que mientras se respete el núcleo, lo que uno verdaderamente le mueve el ser y las ganas de vivir, creo que entonces sí se puede hacer como que al menos una perspectiva, al menos tratar de proponer algo en lugar de pues repetir. A ver, hablando de propuestas, ¿qué es lo que van a presentar ustedes
en este fin de semana. Ya falta nada para que estén aquí en Ciudad de México. Sí, el sábado vamos a tocar en el Multiforo 246. Es la primera vez que vamos a tocar en la Ciudad de México, entonces estamos muy emocionados. De verdad que sí. La verdad es un sueño porque ya tenemos un buen tiempo tocando en vivo y habíamos tenido unas oportunidades que por razones de terceros no se lograron. Sin embargo, pues ahora ya nos armamos este show donde compartimos escenario con nuestros amigos de Monte Meteoro y nuestro amigo de Aves de Mar, que estamos muy, muy emocionados porque realmente creemos en sus proyectos, realmente sus bandas nos gustan mucho. Entonces, pues sí, es una gran noche para nosotros este sábado. Que invitadísimo que estás, Gonzalo, si estás en la Ciudad de México. Se los agradezco mucho. ¿Ya tienen listo el setlist? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser un viaje del inicio al fin o va a estar algo, ahora sí que salteándose de un lado al otro? Creo que escogimos las canciones como más prendidas porque son las que nos encanta tocar. Como, sí, es la que queremos compartir ahí en la ciudad. Sí, lo venimos ensayando el set, ya sí lo planeamos, hay unos cuantos puentes entre canción y canción musicales, tratamos de hacer una experiencia inmersiva donde puedas realmente sentir la música y meterte en el viaje, en el trip, y sí hacemos unas pausas también para poder platicarles cómo nos sentimos, cómo estamos en el presente cuando estemos allá en la ciudad. Entonces sí, la verdad estamos emocionados por compartirles ese show. Sí les estamos preparando un buen show. Pues me dará mucho gusto poderlos ver y sobre todo ver la evolución. Y, a ver, yo siempre me he preguntado, para una banda como ustedes, el preparar un show, ¿llega un momento de tensión o hay otro tipo de sentimientos que está pasando por su mente? Sí, sí, de hecho a veces cambiamos mucho el set porque se siente como va cambiando el sentimiento de cómo está el orden de las canciones y cómo conectan y qué mensaje queremos dar. No tanto como conceptualmente todo el show, no como hilo conector, que ese sí fue un show específico, un álbum conceptual. Acá ya es un poquito más libre porque viajamos entre los EPs y el álbum. Entonces, pero sí tratamos de que musicalmente traiga, no llevarte hasta arriba al principio, luego bajarte, sino como que vaya siendo un viaje ahí suave dentro de todo lo que hacemos musicalmente. Entonces, sí hay tensiones, sí hay momentos en que alguno no quiere alguna canción. Hay algunas canciones que no tocamos porque ciertos de nosotros ya no las queremos tocar. Pero así pasa, ¿no? Y luego volvemos a tocarla después y le agarras cariño porque la reinventas. Entonces, pero para este show estamos muy, muy de acuerdo todos que queremos hacer. Entonces, eso es una buena señal. Bueno, pues por lo menos no fueron como los mexicanos que no se ponen de acuerdo de qué gobierno es lo que quieren. Pero bueno, ya esa es otra historia. Me dio mucho gusto verlos y me dará mucho gusto que les vaya muy bien en su presentación de este fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, de verdad. Gracias a todo tu auditorio también por escucharnos, darnos su espacio y gracias por informarnos. Gracias por tu calidad. No, al contrario, les agradezco a ustedes. Les mando un gran abrazo. Abrazo. Ahí está Península esta mañana con nosotros aquí en Real. A mí me da mucho gusto ver que a la gente le vaya bien cuando hace las cosas bien, ¿no? Y cuando tienes a gente tan talentosa y que además que tiene tan buena vibra, pues claro que lo único que uno tiene que hacer cuando tiene un espacio muy grande o muy pequeño es ponerlo a disposición del talento, ¿no? Nada más, no se necesita nada más que eso. Pues ya que ya se está acabando el programa del día de hoy, pues lo único que queda es esto. El Evangelio del día. En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos fariseos y herodianos para cazarle en alguna palabra. Vienen y le dicen: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar?
Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y les dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: del César. Jesús les dijo: lo del César, devolvedlo al César, y lo de Dios a Dios, y se maravillaban de él. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. No están ustedes para saberlo, mientras estoy al aire, hay algunos amigos míos que se dedican a medios de comunicación, unos muy conocidos, otros no tanto, pero muy talentosos, pues están en la discusión de por qué, lo mismo que hemos platicado, por qué la gente votó como votó. Y recordaba que leí una publicación que hizo en Twitter Nando de Oca, que me gustaría recuperarla para que pues, todos estuviéramos muy claros de los resortes que puede tener un sector de la población. Y entonces dijo lo siguiente, después de que puso algunos tweets de pues, quién creía que se iba a votar por Xóchitl, etcétera, etcétera. Y que habla mucho también, miren, de esta parte en donde hay un sector de la población muy ofendido por estos partidos políticos que apoyaban a Xóchitl Gálvez. El sector de la población LGBTQ+, muy ofendido por la negativa del PAN a votar a favor de prohibir las terapias de conversión, por ejemplo, o de legalizar el matrimonio igualitario, por dar unos ejemplos del matrimonio universal, y que también sucedió con el PRI en su momento en lugares como Jalisco, si ustedes lo recordarán. Y luego publicó algo así. Luego de tweets con tendencia política, este perfil vuelve a su programación habitual. Solo les comparto mi última reflexión sobre el tema. Mi familia nunca la tuvo fácil. No estábamos en la calle, pero pasábamos por muchas carencias que incluso marcaron mi personalidad. Mis hermanas y yo somos la primera generación con títulos universitarios. Mis papás no lograron más allá de la prepa, en gran medida porque tuvieron que trabajar para ayudar a sus familias. Primero a sus padres, luego a sus hijos. Cuando falleció mi papá, no pudo dejar nada. ¿Herencia? Es algo que jamás he considerado. Trabajó toda su vida y no pudo hacer mucho. No es reclamo. Mi mamá también trabajó mucho para darnos lo esencial, como las colegiaturas. Nunca fui a escuela privada. Quizá por ello me llena de orgullo costearme yo mismo mi posgrado. Desde mi experiencia personal he notado un cambio en los últimos años. El negocio de comida de mi madre creció, en gran medida por las oportunidades de programas sociales. Ha empleado a muchas personas y en su cabeza está pensando en expandirse. Hay un sentimiento de estabilidad. Ayer no lo tenía claro aún, pero luego mi mamá nos mandó fotos de una casa que está construyendo. Luego de años, amigos, años de trabajo. Por fin, está creando la casa que siempre quiso, a sus 63 años. Para mí eso fue determinante. Voté porque tengo claro que como familia nos ha ido mejor los últimos años. En lo personal he logrado llegar hasta donde estoy por mí, sorteando oportunidades y aprovechándolas. Solo mi novio tenía claro que votaría por quien voté, pero jamás me metí en una conversación de política por más que no estuviera de acuerdo. Lo hago ahora porque algunas personas se sorprendieron por mi postura. Incluso algunos amigos dejaron de seguirme. Pero bueno, nunca tendremos la historia completa de nadie y jamás perdería un amigo por política, a menos que vulnere mis derechos LGBTQ+. Les comparto esta historia personal porque decidí, soy un creador de contenidos, y quería compartir mi historia a mis seguidores. Seamos críticos y objetivos siempre. No pienso que una presidenta de Morena sea la respuesta. En Colima la gobernadora ha sido una decepción. Estoy muy contento de que nos gobierne una mujer. Confío que lo hará mejor que su antecesor. Confío que nos vaya bien a todos, pero deseo que les vaya mejor a las personas que históricamente han vivido con carencias. Esas personas son el grueso de la población en México. Y me retracto. A mí no me importa por quién votaste, no conozco tu historia. Respeto tus miedos e inquietudes por lo que viene. Siempre vigilemos y exijamos a quien está en el poder, sin importar el partido. Tanta razón que tiene Nando. Cada persona tiene una historia por la cual fue movida para ir a las urnas y emitir su voto. Historias que tienen que ver con esfuerzo, algunas con miedo, otras con rendición de cuentas. Yo creo que ninguna de las que vimos que fueron a las urnas el pasado fin de semana fue en revancha o en venganza. Ninguna. Por eso hay que respetar enormemente a los que votaron a favor de Claudia Sheinbaum o a los que votaron a favor de Xóchitl Gálvez. No en contra de Claudia Sheinbaum, sino tal vez, sí tal vez, en contra de lo que sienten ha sido diezmado por la Cuarta Transformación. Y que tendríamos que revisar si tiene que ver
con miedos o con discurso, con propaganda, tanto los beneficios como los hierros. Y eso no se mide a partir de una encuesta que tiene un rechazo enorme de respuesta a pie de urna, sino que se mide en la conversación diaria con nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros enemigos, con la gente que está en los medios de comunicación y con la gente, sí, que no quiere saber absolutamente nada de lo que hoy en día se encuentra en el gobierno, pero también de los que no quieren saber absolutamente nada de lo que estuvo en el gobierno. Una cosa o la otra cosa. Y no ser, sinceramente se los digo, no ser como esto. Hijo, no merece esto. Sí, no. Ese con todo lo que se ha robado le vale gorro en dónde vivir, ¿no? Sí, en una de las jornadas más impresionantes que vivimos esto, realmente, a mí me gustaría saber en dónde están todos esas hordas o miles de mexicanos que votaron por esa opción. Pues estuvieron en la calle y estuvieron votando. Tal vez no sean los que vean esos programas o inclusive pero de que existen, existen. Y hay que respetar tanto a los que creen que con su visión del mundo es suficiente para transformarlo, como aquellos que creen que la visión del mundo es suficiente como para detenerlo. No insultarlos. La República y vean comensales que no han visto, que son medio raros, son los nuevos ricos favorecidos de Morena. Y van a ver un chingo de nuevos ricos, como no se imagina. Le tocó, si van en un avión, claro, esto no lo escondes, si van en un avión en business y les toca alguien al lado, que dicen, puta, no me late este cabrón, es de Morena. O sea, una mil Carolina. Me tocó en casa Lucio en Madrid. Los primos. Llego, me dan la mesa, la hija de Lucio es la que atiende. Sí. Lucio está como perdón ya, que lo diga, pero como momia. No, pero está sentadito. Sentadito, no te hace, no te hace así. Casi tiene 100 años. Y llego y me pone una mesa, y detrás de mi mesa había 3 güeyes que se veían bastante natos. Y sí, pidiendo los mejores vinos y los mejores. No lo escondes. Con 3 futitas. Claro. Y ya se hace el estruendo de la vulgaridad. Cuando llegué hasta cuenta que les bajaron el switch, pidieron la cuenta y se fueron. Se conocieron, pero... Mi vieja se volteó así y les tomó fotos así, abiertas. Ya sabes cómo son las mujeres, que son bien discretitas, ¿no? Sí. Chun. Eso que estás diciendo así va a ser. O sea, se está gestando una nueva clase social que es la de Mario Delgado, ¿no? Ah, exacto. Es la de Javier Cabrón. Esa no es la discusión. Y ese es el gran problema de lo que estamos viviendo hoy en día. Hemos caído en la trampa discursiva de que el problema tiene que ver con los nuevos o los viejos ricos, el conflicto de interés, la corrupción o el clasismo y el racismo. Sí, claro que debe de estar en la discusión, pero fundamentalmente tendrían que estar los resultados. La discusión pública tendría que ser cómo cambiamos como sociedad a nivel social, pero cómo le exigimos al gobierno a nivel administración pública. Que haya en promedio 70 muertos diarios no tiene que ver con el clasismo y el racismo. Tiene que ver con la ineficiencia de los sistemas de seguridad. Que no haya medicamentos, que estén mal los sistemas de salud, no tiene que ver con el clasismo y el racismo. Tiene que ver con una muy mala política. Pero no hemos logrado desligarlo y al contrario, caemos en la trampa discursiva. Claro, la sociedad tiene muchas heridas que sanar y discutir entre ellos. Pero esas son las heridas que tiene que hacer el ciudadano, no el político. Porque si el político quiere entrar en ese nivel para tratar de tapar sus ineficiencias y nosotros entramos en esa discusión, todos perdemos. Absolutamente todos. Y tendríamos que entender un poco más a aquellos que efectivamente ven que la parte económica es muy importante. Porque además, ha sucedido en todas las elecciones en el mundo. It's the economy, stupid, decía el asesor fundamental de Bill Clinton en la elección de 1992. Y por eso ganó. Pareciera que aún no lo entendemos. Si la visión económica es de beneficio a las clases más desprotegidas, muy probablemente
ese partido vaya a ganar. No porque el ciudadano sea tonto, sino porque el ciudadano quiere darle un mayor bienestar a su familia, que es su bien más preciado, por encima de cualquier diatriba política. Mañana 8:30. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Gracias a todos. Tengan muy buenos días.